Hola, ¿qué tal? Excelente día a todos que nos acompañan el día de hoy. Estamos transmitiendo en vivo una vez más en la comunidad de Adiós a tu jefe para poder pues, compartir con ustedes información de mucho valor. En esta ocasión vamos a estar platicando sobre Avalanche, sobre el ecosistema Avalanche, que para muchos en la comunidad de Adiós a tu jefe es un tema que ya conocemos. Ya hay muchos videos que he hecho yo al respecto, incluso en los cursos de cripto, el curso cripto que hice hace un par de años, también lo hemos mencionado. Nos ha acompañado anteriormente, nos acompañó Andy Vargas, y en esta ocasión tenemos el gusto también, por primera vez, de tener aquí en la comunidad a Leandro Davo, quien es parte del equipo de Avalanche y pues nos va a apoyar a resolver cualquier duda que tengan sobre esta tecnología. Y primero, pues que nos explique cómo funciona, qué es lo que le da valor, y también resuelva cualquier duda que tengan ustedes con respecto a Avalanche y en general, ¿no? Con el ecosistema cripto, porque bueno, como saben, es donde más innovación estamos viendo actualmente en temas financieros. Entonces vamos a hablar un poquito de DeFi, un poquito de gaming, de subnets, que es una de las características principales de Avalanche, cómo funciona o sea, operativamente, y la tecnología, cómo funciona. Pero bueno, pues por ahora, primero quiero dar la bienvenida a Leandro, quien pues funge como lead de la comunidad de Avalanche aquí en Latinoamérica. Y pues aparte tiene un background como abogado, agente de propiedad industrial, asesor de emprendedores y empresas, y bueno, especializado en propiedad intelectual, derecho y nuevas tecnologías. Entonces, bueno, pues muy interesante tu background, Leandro. Te doy la más cordial bienvenida aquí a la comunidad de Dios a tu jefe. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la invitación en principio y por la presentación tan amable de tu parte. La verdad que muy contento de compartir contigo este espacio y bueno, de compartir un poco las novedades sobre Avalanche desde la última visita que comentabas de Andrea. Eh, me viene súper bien que hayan tenido la visita de Andrea antes y si alguno se sumó a la comunidad posteriormente a- al- al- a la entrevista que tuviste con ella, bueno, les recomiendo que se tomen el tiempo de buscarlo allí en tu canal, porque siempre, la verdad que escucharlo a Andrea es muy interesante. Yo me considero de alguna manera un discípulo en muchos temas de ella, aprendí muchísimo de ella y porque bueno, como bien decías, mi perfil es de abogado, no soy de perfil técnico, del lado informático, eh, de desarrollo ni nada por el estilo y bueno, la verdad que siempre de Andrea se aprende muchísimo. Así que bueno, espero poder complementar eso hoy con ustedes, darles una visión quizás un poco distinta, desde otro enfoque, pero bueno, que sirva para ampliar un poco eso y bueno, para también hablar de las novedades que tuvimos en Avalanche, que son muchas en estos últimos tiempos. Sin duda, sin duda. Yo, bueno, conocí a Leandro ahora en la recién ETH en Puebla, la ETH Ujú. Conference, en el hackathon de Ethereum en Sin Puebla problema. a inicios de febrero, ¿no? de 2024. Y bueno, pues tuve el gusto de conocerlo y platicamos un rato, y pues de ahí surgió la idea de hacer este live con ustedes, porque sí, coincido, hay muchos cambios en estos años. La sesión que tuvimos con Andy fue, si no mal recuerdo, hace como 3 años casi, o sea, ya ha pasado bastante tiempo. De todos modos, les voy a dejar el enlace en la descripción de ese en vivo que tuvimos en aquel entonces, que sirve como, pues sí, como una introducción bastante buena a lo que en ese momento era Avalanche. Y va a ser interesante que los que quieran adentrarse a este ecosistema, pues que lo vean y vean cómo ha ido evolucionando, ¿no? Con la información que ahorita vamos a tocar, pasando ya todos estos años, ¿no? Y recuerdo en esa ocasión que estábamos, si no mal recuerdo, era 2021, más o Ujú. menos. Estábamos a la mitad del bull market, pero Avalanche todavía no explotaba en su precio como lo hizo posteriormente, que fue, yo pienso, lo que más después captó la atención de las personas, ¿no? Como pasa normalmente cuando el precio explota, pues ya llegan muchas personas que dicen, bueno, ¿y esto cómo funciona? Quiero entrar.
tal cual. Pero realmente, a pesar de que ya pasamos el bear market y ahorita estamos empezando otra vez el bull, pues a pesar de todo esto, la tecnología sigue evolucionando, ¿no? Independientemente del precio, se sigue construyendo y eso es en lo que yo me quisiera enfocar, más allá de la especulación del precio, que sí es muy probable, sí, por supuesto lo sabemos que este ecosistema va a seguir creciendo, ¿no? En todos los sentidos, pero más allá de eso, pues yo quisiera tocar que nos dieras un poquito, una breve explicación de qué es Avalanche, ¿no? Para la gente que nunca ha escuchado de esto. Y después ya nos podamos meter un poco más hacia cómo ha ido evolucionando la tecnología, cuáles son las principales características que tiene actualmente y qué valor aporta, ¿no? Al ecosistema cripto en general. Entonces, pues te dejo el micrófono para que nos des esa pequeñísima introducción a Avalanche, por favor. Buenísimo. Me encanta la inquietud, porque realmente sí, creo que desde aquel momento, bueno, pasó mucha agua bajo el puente, como se suele decir, desde hace 3 años. Quizás mucho los que participaron de esa entrevista con Andrea, mucho de lo que les dijo en aquel momento, bueno, de lo que era lo que venía para Avalanche en cuanto a desarrollo, en cuanto desde la propia arquitectura y demás, en aquel momento todavía estaba en etapa de diseño y de desarrollo y hoy mucho de eso ya se hizo realidad. Y creo que eso de haber pasado por el bear market, un proyecto relativamente nuevo como es Avalanche, que piensen que salió a mainnet en 2020, su origen es del 2018, no son tantos años. Y, y bueno, quizás incluso en aquel momento, en pleno bull market y todo, que trajo mucha atención, no solo en cuanto a precio de AVAX, sino en cuanto al crecimiento del ecosistema. Fue un crecimiento muy, muy vertiginoso en cuanto a protocolos desplegados en la blockchain, en cuanto a, la verdad, muchísima actividad muchísima gente usando, muchísimos desarrolladores construyendo sobre la blockchain. Eh, y creo que quizás, y con razón, mucha gente en aquel momento quizás desconfiaba del ecosistema, del proyecto, por ser tan nuevo, ¿no? Y decir, bueno, si va a sobrevivir los tiempos duros, ¿no? Que siempre, en esto siempre pasamos por ciclos y así como hay tiempos de, bull market, bueno, también hay tiempos de bear market y no todos los proyectos lo superan también, ¿no? Y creo que en, habiendo pasado esta parte del ciclo, que sin duda es dura para todos, para usuarios y también para constructores en el ecosistema, creo que lo que saco de recontra positivo de eso, de este tiempo, es que se siguió construyendo del mismo modo que antes, se siguió avanzando en el desarrollo de la plataforma y hoy en día tenemos un panorama muy, muy distinto, mucho más desarrollado en el ecosistema de lo que veíamos incluso en el pico del bull market, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es interesante para compartir con ustedes. Y bueno, para luego cada uno a nivel de especulación que todos la hacemos, bueno, tener también más herramientas para hacer cada uno su propio análisis, ¿no? Y además, bueno, para ver qué nos puede ofrecer el ecosistema más allá de la cuestión especulativa y de precio, ¿no? Que creo que eso es aún más valioso todavía. Así que bueno, les comento para quienes quizás, bueno, habiendo pasado tanto tiempo necesiten refrescar alguna idea o quienes se sumaron posteriormente, de qué se trata Avalanche, de qué viene todo esto. Avalanche es una blockchain, se la puede describir como una blockchain, pero en realidad es bastante más que eso. Es una red de blockchains interconectadas. Avalanche nació, como les decía, del 2018 el desarrollo y 2020 que salió en mainnet, y nació en aquel momento con 3 cadenas independientes, digamos, y con una funcionalidad distinta cada una, que son las que componen la red primaria de Avalanche. Y estas 3 cadenas son la cadena X, la cadena P y la cadena C. La cadena P es la cadena de plataforma, que básicamente su función es la de asegurar la red. Allí se hace el staking, es
una blockchain que funciona con la protección contra ataques civiles es por vía del sistema de Proof of Stake, o sea que quienes corren nodos de la red, quienes validan las transacciones, quienes producen los bloques, están haciendo staking, están bloqueando capital, digamos, para tener ese rol dentro del ecosistema. Y bueno, allí en la cadena P es donde ocurre eso, donde se hace el staking y se corren los nodos y demás. Luego la cadena X es una cadena que está pensada y diseñada para la creación de activos y para la transacción muy eficiente de estos activos, o sea, es una red básicamente orientada a pagos, pensémosla de esa manera. Y luego la cadena C, que es la cadena de contratos, es la de mayor adopción, la que más usuarios tiene, la que más protocolos desplegados tiene, porque justamente es una cadena compatible con la IBM, con la máquina virtual de Ethereum. Entonces todos los protocolos desarrollados en Solidity, por ejemplo, que ya venía todo el tooling para Ethereum y todo ese tipo de herramientas que hay para el desarrollo en blockchain en Ethereum, bueno, son totalmente compatibles y trasladables a Avalanche en su cadena C. Y bueno, allí existen todos los protocolos DeFi, NFTs, bueno, montones de aplicaciones construidas sobre blockchain que principalmente están allí, ¿no? Y esto es lo que había cuando hablaron con Andrea, cuando tuvieron la entrevista con Andrea. Y seguramente en aquel momento, bueno, luego la voy a revisar la entrevista porque debe estar muy interesante comparar la evolución de Avalanche en este tiempo. Seguramente en aquel momento les habló y les habrá compartido incluso seguramente alguna infografía o algo, porque el diseño de Avalanche implicaba no solo la existencia de esas 3 cadenas con las que nace, sino la posibilidad de crear nuevas cadenas que corran en paralelo a esta red primaria, que se denominan dentro del ecosistema de Avalanche subnets, subredes. Y estas subnets son, en aquel momento no era posible hacerlo, si bien estaba en el diseño de la plataforma, todavía estaba en desarrollo esto, y no se podía hacer, era parte, digamos, del futuro. Hoy es ya presente y hasta pasado, les diría. Hace ya desde el 2022 que se lanzó esa posibilidad de la actualización de la red que habilita la posibilidad de construir estas blockchains personalizadas. Y, y la verdad que se construyeron un montón, creo que unas 80 y algo de subnets construidas en mainnet, de las cuales, bueno, algunas fueron construidas a los fines digamos, de pruebas de concepto o ese tipo de cuestiones, pero hay unas 30 y algo de subnets que están activas con proyectos funcionales, digamos, y la verdad que se van lanzando todo el tiempo nuevas, con proyectos de lo más variado. Ya más adelante podemos charlar un poquito sobre eso, que van desde gaming hasta DeFi, hasta tokenización de activos del mundo real. La verdad que, bueno, un poco de todo, y es justamente digamos, la visión de Avalanche era esa, ¿no? Desde su origen, la posibilidad de generar muchas redes interconectadas que sean muy eficientes, muy escalables cada una, y que en definitiva para el usuario terminen funcionando como si fuera una sola red porque todas son interoperables, ¿no? Y hoy es un día clave en ese camino, en la concreción de esa visión que se va llegando paso a paso, porque hoy se lanzó una actualización muy importante, te diría la más importante de la red de Avalanche desde su lanzamiento. Justo se da la coincidencia que soy, así que es una buena oportunidad para conversarlo. Se llama Durango la actualización, y la importancia que tiene es que habilita esta interconexión de todas las redes de Avalanche. Habilita lo que se denomina Avalanche Web Messaging, que es el protocolo primitivo, digamos, por el cual opera esta interoperabilidad, y también entra en funcionamiento la aplicación que se llama Teleporter, que es la que permite
tanto la transmisión de activos entre una cadena y otra, entre cadenas nuevamente IBM compatibles con la máquina virtual de Ethereum, la transmisión de activos, de tokens, por ejemplo, ya sean de NFTs o de tokens fungibles, entre cadenas. Y no solo eso, sino que también permite el envío de mensajes genéricos entre cadenas. Y esto es muy interesante porque permite el desarrollo de aplicaciones cross-chain, aplicaciones que tienen funcionalidad cruzada y que pueden tener alguna funcionalidad en una cadena, como puede ser la C-Chain, y otra funcionalidad en una subnet. Y bueno, y de esa manera, como comentaba antes, que para el usuario, desde el punto de vista del uso de una aplicación, simplemente estamos usando una aplicación Web3, pero en el trasfondo puede haber varias cadenas cumpliendo diferentes funciones e interoperando entre sí, ¿no? La verdad que es un hito enorme para el desarrollo del ecosistema este lanzamiento, y va a habilitar, bueno, que la gente que construye sobre esta plataforma tenga mucha más flexibilidad para construir distintas soluciones, ¿no? Así que hablé un montón de golpe, pero creo que es interesante y por lo menos nos ponemos en tema de dónde estamos parados hoy, ¿no? Habiendo pasado estos 3 años. Excelente, sí. No estaba al tanto de que hoy salía la actualización, pero mira qué feliz coincidencia. Es un gran hito, como mencionas. Ahí de por sí, yo considero Avalanche como uno de los ecosistemas en donde es más amigable para los desarrolladores que quieren empezar a construir en Web3, porque lo he visto en los hackatones, cómo muchos se inclinan a construir en Avalanche porque tiene esa compatibilidad justamente con el EVM de Ethereum. Entonces, pues prácticamente se puede hacer con el mismo conocimiento que se hace con el que construyes en Ethereum, y te da esa flexibilidad de poder interoperar con otras cadenas también. También el tema de los costos de transacción, ¿no? Que tienden a ser muy bajos y casi inmediatos, ¿no? Estábamos hablando de la finalidad, o sea, el tiempo que le lleva en esta cadena a hacer la finalidad, o sea, la conclusión de la transacción y la confirmación es de un segundo en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, eso lo hace muy rápido, muy, pues, práctico para poder construir en ella. Y ahora con esta actualización que mencionas, pues todavía más, ¿no? Va a ser mucho más flexible también para las personas que quieran introducirse a este mundo de construir en la Web3, que afortunadamente son muchos, pero en los próximos años van a seguir viniendo cada vez más personas, ¿no? Estoy seguro de ello. Muchos que están ahora en Web2, se conoce como Web2, digamos, en el desarrollo de software tradicional, digamos, para plataformas pues que se ocupan hoy en día en todos lados. Para ellos es relativamente sencillo migrar hacia Web3 una vez que tienen ese background, pero pues sí, no es lo mismo hacerlo en una cadena que en otra, y por eso muchos se inclinan hacia Avalanche. Y en el caso o sea, como un recap de los últimos 3 años, ¿tú qué consideras que han sido los cambios más importantes que ha tenido en la evolución? Digo, aparte de esta actualización, mencionaste las subnets, mencionaste que se ha venido construyendo mucho, que siguen llegando desarrolladores, pero para la gente que a lo mejor no está muy familiarizada con esto, ¿eso qué significa? O sea, porque, o sea, muchos tienden a ver esto como si fuera una empresa, ¿no? Como un Facebook, como un Apple o así, pero realmente no opera de esa manera, ¿no? Entonces, quizá sería bueno que explicaras un poco de cómo se hacen, o sea, los desarrollos, o sea, estas personas que llegan a construir, eh, pues quiénes son, o sea, son personas que de manera independiente vienen y empiezan a aprender cómo funciona y lo hacen, o son personas que son contratadas por la fundación de Avalanche. ¿Cómo funciona esto? Digo, pregunto para las personas que quieran comenzar a construir en Web3, ¿no? Porque aquí hay, yo sé, en la comunidad de Dios a tu Jefe, mucha gente que está en el tema de desarrollo de software, y quizá esa parte les podría interesar, ¿no? Excelente, me encantó la pregunta porque la verdad que sí, está bueno para dar un poco de contexto, incluso quizás para desarrolladores
que están habituados al desarrollo, como bien decías, tradicional, y quizás, bueno, tienen alguna inquietud sobre esto, sobre blockchain, Ujú. cómo recorrer los primeros pasos. Y, y sí, es una dinámica que está bueno conocer para que tengan en cuenta, incluso también para el usuario, ¿no? Para saber cómo, cómo es digamos, el camino desde el otro lado de la actividad de uno como usuario cuando interactúa con una aplicación en blockchain. Y bueno, cómo llegó a existir, cómo se desplegó y ese tipo de cuestiones que es parte también digamos, de la debida diligencia que tiene que tener uno a la hora de interactuar con estos protocolos, sobre todo, bueno, cuando va a invertir dinero y demás, ¿no? Así que me parece súper acertada la pregunta. Eh, Avalanche es es una blockchain pública, empezamos por ese punto, así que está bueno el contexto que le dabas de distinguirlo de lo que es una empresa, una corporación, digamos, con la cual uno debería quizás pedir permiso, pedir una autorización para interactuar con la infraestructura privada de una empresa. Y esto es un ambiente totalmente distinto, es un ambiente público no permisionado, con el cual cualquier persona puede interactuar de manera libre y abierta, eh, ya sea como usuario, ya sea como miembro de la propia infraestructura, como participante de la propia infraestructura, como hablamos brevemente de los validadores, de quienes validan las transacciones, de quienes, eh, bueno, quienes crean los bloques de esta cadena de bloques. Y esto es totalmente no permisionado también. Cualquiera puede correr un nodo de la blockchain y cumplir ese rol de asegurar la red, de participar del consenso, de validar transacciones. Eh, es algo totalmente abierto para cualquiera y lo mismo para desarrollar dentro del ecosistema, ya sea en la cadena C, que es la que hablábamos, que es compatible con la máquina virtual de Ethereum y en la cual se pueden desplegar protocolos basados en smart contracts, en contratos inteligentes, y esto se puede hacer también sin pedirle permiso a nadie. Es una infraestructura pública, como lo es Internet, que uno la usa y puede utilizar esa infraestructura básica para desarrollo de aplicaciones. Bueno, lo mismo se puede hacer aprovechando la infraestructura de blockchain. Y bueno, y aprovechar las ventajas que nos ofrece esta tecnología para el desarrollo de otro tipo de aplicaciones, ¿no? Eh, o quizás de aplicaciones tradicionales que tengan algún elemento también que se apalanque en esta tecnología, ¿no? Que se está viendo mucho esa mezcla, ¿no? De lo que es el desarrollo tradicional con herramientas tradicionales y quizás agregando algún elemento de Web3 o soluciones como se les denomina Web 2.5, ¿no? Bueno, hay todo un mundo en ese donde se mezclan un poco las aguas y creo que eso también es valioso para tener en cuenta. Este, y para comenzar, para los desarrolladores que nos estén escuchando, eh, bueno, la verdad que hay un montón de herramientas a disposición para aprender, incluso, bueno, en este caso Solidity, por ejemplo, que es el lenguaje de programación con el que se programan los smart contracts en la C-Chain o en las cadenas IBM, eh, o cualquier otro lenguaje de programación que se utilice en blockchain, eh, ya sea Rust o, no sé, el lenguaje que les guste. Y eso ya, ahora vamos a volver sobre ese punto y sobre cómo Avalanche juega con eso. Eh, pero bueno, por ejemplo, incluso para el desarrollo de estas subnets, de estas blockchains personalizadas, que son muy útiles para muchos casos de uso, y también uno las puede desarrollar de forma totalmente no permisionada y lanzar su propia blockchain para una aplicación específica sin pedirle permiso a nadie. Eh, Ahora, lo que sí hace Avalabs, que es la desarrolladora que dio origen a todo esto, y luego, bueno, hoy participa mucho más la comunidad en general, tanto en lo que es propuestas de la comunidad, bueno, hacia dónde se orienta el desarrollo de la plataforma, como en el desarrollo en sí mismo, pero Avalabs sigue teniendo un rol relevante dentro del ecosistema y,
y lo que trata es de poner a disposición herramientas para que quienes quieren construir aprovechando esta infraestructura, bueno, lo tengan un poco más fácil, ¿no? Uno de ellos es la Academia de Avalanche. La pueden visitar cualquiera que nos esté escuchando. Es academy.avax.network y allí van a encontrar un montón de cursos totalmente gratuitos con los cuales pueden comenzar a aprender sobre la infraestructura básica de Avalanche, sobre desarrollo de distintos aspectos de las subnets, desarrollo con Teleporter, que les decía que es este protocolo de comunicación, un montón de cosas y se van sumando cursos permanentemente. Y así como está la academia, bueno, hay muchas herramientas como para apoyar a quienes construyen en el ecosistema, ya sea desde el punto de vista de apoyo a nivel de co-marketing, por ejemplo, o a nivel de desarrollo de negocios, bueno, de presentarles, de abrirles puertas, de presentarles a otra gente que está construyendo en el ecosistema y con la cual quizás pueden hacer alguna colaboración. Hay mucha interoperabilidad también entre aplicaciones, ¿no? En blockchain, y esa es una de las grandes ventajas que tiene esta tecnología. Ya sea que hablemos de finanzas o de gaming o de lo que fuera, bueno, permite mucha interoperabilidad entre aplicaciones y eso es muy interesante y también, bueno, podemos facilitar ese tipo de contactos como para, para abrir un poco las puertas y facilitar ese camino. Eh, bueno, también hay herramientas hasta de financiación, grants o cosas por el estilo. Eh, Tenemos un programa de embajadores incluso que lanzamos hace muy poquito, en el cual, bueno, invitamos a la gente que le gusta el ecosistema, que quiere aprender, que quiere compartir lo aprendido. Bueno, y es una manera de involucrarse y también, bueno, de aumentar de hacer crecer su propia carrera, digamos, de hacer contactos, conexiones, y bueno, quizás también recibir algún incentivo por su participación. Así que tenemos un montón y estas son algunas de las cosas, tenemos una aceleradora, por ejemplo, también, ahora el mes que viene está comenzando la primera cohorte de la aceleradora, con los primeros proyectos que van a participar del programa de aceleración. Se anotaron varios de Latinoamérica, por ejemplo. Así que realmente, bueno, participamos de los hackathons, allí es donde nos conocimos, como comentabas. Hay muchos hackathons, ahora estamos por lanzar uno en unos días en Medellín, probablemente tengamos uno pronto en Buenos Aires. Bueno, estamos permanentemente con hackathons en los cuales, bueno, gente muchas veces que tiene experiencia y muchas veces que no, que está dando sus primeros pasos. Bueno, estas oportunidades son muy, muy interesantes como para meterse, ¿no? Así que Claro. hay de todo para hacer. Está muy bien. Ahorita estamos viendo en pantalla la página que comentó Leandro con la Academy de AVAX. Aquí dejo abajo también estoy mostrando la página, es academy.avax.network. Se los voy a dejar también en la descripción. Y estoy viendo que tienen ya ahí algunos cursos disponibles sobre los fundamentales de Avalanche, la arquitectura de subnets, las dApps que hacen, de lo que mencionas del teleporter, que entiendo que tiene que ver con la actualización reciente, y customizando del EVM, ¿no? El Ethereum Virtual Machine. Esto, y hay unos cursos que vienen, o sea, que están construyéndose, ¿no? Pero bueno, las personas que quieran entrar con mayor detalle y les llame la atención esto, pues yo les recomiendo que le echen un vistazo a esto porque les puede cambiar la vida en buen sentido, ¿eh? O sea, porque si ustedes ya tienen algún conocimiento a lo mejor o simplemente curiosidad sobre aprender sobre cómo construir en Web3, yo creo que este es uno de los mejores lugares para empezar, ¿no? Porque tienen los recursos, ¿no?, disponibles, tienen también personas dedicadas como a apoyarlos. Por ejemplo, tengo entendido que justamente Andy ahora está en esta parte de developers y Correcto. bueno, tengo el gusto de conocerla y sé que hace un excelente trabajo apoyando a las personas pues, que le piden ayuda en general, ¿no? Entonces eso yo creo que es una gran ventaja, que es una comunidad bastante
bastante dinámica también, y que siempre están buscando cómo apoyar a los developers. Entonces, bueno, ahí se los dejo. Y también, si me puedes comentar un poquito con mayor detalle con respecto a los embajadores, porque también eso abre la posibilidad para personas que no tienen quizá un conocimiento tan técnico, ¿no? Pero que tienen las ganas de aportar, de aprender y de compartir el conocimiento. Totalmente. Yo creo que eso también puede abrir un área de oportunidad para personas que quieran introducirse al Web3 a través de Avalanche. Sí, absolutamente. Esto es algo que también es una noticia súper súper fresquita. Hicimos la primera convocatoria para el programa de embajadores y les voy a dejar también la web, que es, a ver, así no les digo una cosa por otra, es avax.network/ambassador, y allí van a encontrar la web que es la DAO de embajadores de Avalanche, que se lanzó, no les miento si les digo, la semana pasada. Así que también es una noticia súper fresquita que les traigo para compartir con ustedes. Y está abierta la convocatoria en estos días, pueden ingresar allí, ver cómo está organizada la estructura de esta DAO de embajadores, y pueden también ver el form para mandar su aplicación si es que quieren aplicar para sumarse. Eh, y la idea de este proyecto es justamente dar lugar a cualquiera, sin importar su perfil, a que pueda involucrarse más en lo que es, digamos, la participación más activa en el ecosistema, más allá del uso de la blockchain en sí mismo. Eh, y puede ser para distintos tipos de actividades, ¿no? Ya sea, por ejemplo, estudiantes que estén en la universidad y que quizás, bueno, tienen interés en juntar a sus compañeros en algún club de blockchain, de Sí. investigación, investigar sobre el tema. Bueno, hay apoyo para brindarles desde esta organización para que puedan hacer ese tipo de actividades, ya sea alguien que quiera, no sé, que quiera crear contenido online. No sé, se me ocurre, tenemos un caso de una persona que tiene una comunidad de gamers, tienen guilds de gamers que juegan a distintos juegos, muchos juegos Web3, pero también juegos Web2, pero están investigando mucho e incursionando mucho en juegos Web3. Y bueno, y aplicó para ser embajador también, y él está construyendo una comunidad muy, muy, muy activa en ese nicho específico de gaming. Ujú. Otra gente que puede crear contenido sobre DeFi, o sobre la propia infraestructura de Avalanche y compartir con la comunidad, o hacer meetups presenciales en cada uno de su ciudad. Ok. Y bueno, y se le puede ofrecer apoyo para ese tipo de iniciativas. Eh, en general, tengan en cuenta, este tipo de roles no son, digamos, relaciones laborales, digamos, sino que simplemente generan un espacio para integrar a la gente que tiene interés en el ecosistema. Sí puede haber, lo que va a haber allí van a ser, por ejemplo, bounties para quienes participan, y quizás hay alguna tarea que a la DAO le interese llevar adelante. No sé, generar, hoy que les hablaba, por ejemplo, del lanzamiento de esta actualización de Avalanche, y quizás, bueno, haya en un momento en el futuro algún bounty para generar contenido de difusión, de educación sobre ese punto específico. Y bueno, y ahí va a haber una recompensa a la que puedan acceder los embajadores. Eh, y luego, esto hay como distintos niveles, digamos, de compromiso, de involucramiento de los embajadores que participen, desde el más básico, que no tiene ningún requerimiento, ningún compromiso fijo. Y bueno, cada uno dedica el tiempo que quiere a esto. eh, y quizás, bueno, alguien que quiere organizar un meetup, como decía, bueno, tiene tiempo para hacerlo una vez, y luego, bueno, verá cuándo puede hacer otro, y nadie le va a exigir nada. Ujú. Hasta, bueno, niveles de mayor compromiso, quizás en la propia gestión de esta DAO. Esta DAO va a administrar, bueno, los fondos para poder llevar adelante eso, financiar los meetups, o ofrecer estos bounties.
y todo esto se va a decidir, digamos, por la participación de los propios miembros. Así que, bueno, toda esa gestión va a tener, obviamente, una lógica de compensación, un incentivo para quienes inviertan el tiempo que requiere eso. Así que hay como un camino de crecimiento para quienes les interese. Y bueno, esa es básicamente la estructura. Es muy amplio en cuanto a perfiles. Así que, bueno, todos invitados. Estamos en estos momentos en plena convocatoria. Así que si alguien quiere participar, bueno, allí se anota. Le voy a echar un ojo a ver si me animo también a ser embajador de Buenísimo, buenísimo. Vivís en Ya Puebla, tengo ¿no? la playera, ¿eh? Ya tengo la playera también. Y tenés conocimiento, además. Ya tenés la base. Sí, entonces puede que sí me acepten. Muy Hay bien, que Leandro. animarse. Perfecto, Leandro. Mira, vamos a, si te parece bien, a continuar platicando sobre pues a lo mejor se me ocurre, ¿no? No sé, salvo tu mejor opinión, irnos como hacia el valor que aporta Avalanche al ecosistema cripto en general, porque o sea, hay muchas cadenas, ¿no? Y está padre que haya muchas cadenas, hay muchas soluciones. Están las Layer 2 de Ethereum, como Arbitrum, como Optimism, Starknet. Y están las otras L1, ¿no? Como en el caso de Avalanche, ¿no? Como una L1 eh, que está interconectado, o sea, que tiene interoperabilidad. Entonces, yo creo que sería bueno que nos dieras como un poquito más de carnita con respecto a cuál es el valor que ofrece Avalanche al ecosistema, o sea, qué es lo que la hace sobresalir, ¿no? Y lo que la convierte en un ecosistema que debemos de tener en la mira, como, no, o sea, tanto como usuarios como incluso como inversionistas, ¿no? Porque en lo personal, pues sí, sí invierto en AVAX como tal, o sea, es un activo que me parece interesante holdear, ¿no? En el largo plazo y junto con otros, ¿no? Pero más allá de como, o sea, como nomás de especulativo, yo creo que todo el precio y el futuro, la futura apreciación de cualquier cosa va a depender del valor que aporte, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde nos podríamos centrar, ¿cómo ves? Buenísimo. Bueno, para arrancar en ese tema, lo que me gustaría comenzar a compartir es que Avalanche nace a partir, no solo, si bien pensemos que se lanzó en Mainnet en 2020, bueno, estábamos en aquel momento en lo que se llamaba el DeFi Summer de ese año, que era cuando salían los primeros protocolos de DeFi en Ethereum, que era la única blockchain que soportaba smart contracts en aquel momento. Y ese momento fue muy, muy, muy interesante porque había crecido un montón la cantidad de usuarios de Ethereum en aquel momento y habían generado los primeros problemas de escalabilidad que se vieron en Ethereum, ¿no? Bueno, aumentos del costo de gas y los primeros desafíos en ese sentido que hoy todavía el ecosistema de Ethereum está tratando de resolver, ¿no? Y en aquel momento surgieron muchas blockchains compatibles con Ethereum que lo que buscaban era, bueno, ofrecer lo mismo pero más barato, ¿no? Eh, y muchas veces lo que pasaba era que, bueno, quizás esa reducción de costo la lograban a través de, bueno, de tener menos descentralización, de tener una infraestructura más centralizada, que en definitiva tiene menos costos operativos y bueno, de esa manera conseguían ofrecer tarifas más bajas para una dinámica que a nivel de experiencia de usuario era muy similar, pero que bueno, perdía parte del atractivo justamente de lo que es una blockchain, que está en esa descentralización, que a su vez aporta seguridad, que a su vez aporta resistencia a la censura, que a su vez aporta, bueno, muchos beneficios, digamos, esta característica de ser no permisionadas y demás, ¿no? Entonces era como un compromiso para atender a esa dificultad que había en aquel momento con Ethereum, ¿no? Y Avalanche, si bien sale a mainnet en ese momento,
Su propuesta no venía por ese lado. Su propuesta y su desarrollo venía de 2018, de 2 años antes, y surge a partir de justamente de una investigación, de una investigación académica sobre sistemas distribuidos de cómputo. Porque quien dio origen a esta blockchain que es hoy en día Avalanche es principalmente es una persona que se llama Emin Gun Sirer, es profesor de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, es una persona de muchísima trayectoria en este ambiente de blockchain, de sistemas descentralizados. Eh, Viene construyendo en blockchain desde el año 2003, desde antes de Bitcoin. Y la verdad que es una de las personas, bueno, es uno de los autores más citados, luego de Satoshi Nakamoto es el autor más citado en el ámbito de blockchain, y a lo que, digamos, su desarrollo inicial de Avalanche pasaba por el sistema de consenso, el protocolo de consenso de Avalanche, que fue la gran innovación que trajo al espacio y que permitía generar un sistema descentralizado, una blockchain, eh, muy escalable, con mucha velocidad de finalidad, que lo mencionaste vos anteriormente, eh, y es clave ese concepto en Avalanche, la velocidad medida en tiempo a finalidad, y esto lo logra sin sacrificar la descentralización, porque hoy tenemos un 1900 y algo de validadores, no hay un límite superior para cuántos validadores puede tener y cualquiera puede ser validador sin pedirle permiso a nadie, ¿no? Cosa que no ocurre en otras blockchain surgidas en aquel momento, ¿no? Así que es un sistema muy descentralizado que no tiene límites a seguir descentralizándose cada vez más y es muy escalable y es muy rápido, muy veloz. Y todo esto surge a partir de esta innovación en el consenso, ¿no? No vamos a entrar en temas súper técnicos porque no es el espacio para eso, pero incluso Andrea seguramente les haya mencionado en la entrevista que hicieron allá hace 3 años algunos detalles más sobre eso y se los recontra recomiendo que la escuchen. Eh, y la verdad que esa es la primera gran innovación que trajo Avalanche al espacio, ¿no? Y la razón de ser de por qué Avalanche. Y la otra razón es su arquitectura. Y esto que hablábamos de las subnets, de la cadena C compatible con la máquina virtual de Ethereum y de las subnets, ¿no? Y la mayoría de la gente que hoy usa Avalanche usa esta cadena C y dice, bueno, es como Ethereum. Uso MetaMask, uso Ravi y las aplicaciones, bueno, muchas son de los protocolos que hay, por ejemplo, de DeFi de Ethereum, están desplegados en Avalanche. Puede encontrar protocolos como Curve, como Uniswap o como Aave o, bueno, esos protocolos provenientes de Ethereum que se desplegaron en Avalanche justamente en parte por esa compatibilidad y por los beneficios de Avalanche. Pero Avalanche es mucho más que eso, ¿no? Como comenzábamos la charla. Y Avalanche no solo ofrece esta finalidad instantánea, porque uno cuando interactúa con blockchain, cuando ve que la wallet le dice transacción exitosa, confirmada, y en el explorador de bloques le dice transacción confirmada, por ejemplo, en realidad en la mayoría de los casos no es final todavía. En la mayoría de las blockchains la finalidad, que es cuando la transacción se vuelve irreversible, se alcanza luego de varios minutos, que pueden ser, no sé, en Bitcoin, por ejemplo, se estima, de acuerdo a distintos criterios, que puede ser 1 hora, por ejemplo, la finalidad para transacciones de relevancia. Eh, en otras blockchains puede ser de 10 minutos o de 20 minutos o de un par de minutos en blockchains rápidas, y en Avalanche, como bien mencionabas, es inferior a un segundo la finalidad. Y esto es un diferencial enorme de Avalanche, que da mucha seguridad a las transacciones, que uno sabe que no va a haber reorganizaciones de bloques, como sí ocurre en otras cadenas, que pueden poner en riesgo lo que uno creía que se había transaccionado de una manera y puede terminar modificándose en un futuro, ¿no? Y en Avalanche esto no sucede y le da mucha seguridad a la operación en esta blockchain. Además de mucha fluidez, digamos.
Si pensamos, por ejemplo, en aplicaciones de pagos, bueno, uno no puede estar en la caja de un supermercado el día de mañana pagando en cripto y esperando 10 minutos a que se finalice una transacción, ¿no? Entonces eso es muy, muy relevante también por ese aspecto. Y la otra característica que hace que tenga sentido Avalanche dentro del ecosistema de blockchain más amplio es la arquitectura de subnets. Y como les decía, bueno, uno está acostumbrado a interactuar muchas veces con la cadena C, que es compatible con la máquina virtual de Ethereum, pero no es lo único que puede ofrecer Avalanche. En estas subnets, que son blockchains personalizadas a estos fines, bueno, se pueden desarrollar con otras máquinas virtuales. Hay un trabajo muy, muy grande desde la propia Avalanche en el desarrollo de herramientas para desarrollar máquinas virtuales. Allí van a encontrar en la academia, a quienes les interese, cursos sobre ese tema. Eh, hay en desarrollo, por ejemplo, lo que se publicó como HyperSDK, se denomina, que es un SDK, digamos, es una herramienta de desarrollo de máquinas virtuales para subnets. Y además, con esa base se están desarrollando estas, estas máquinas virtuales muy, muy optimizadas, que a lo que se está apuntando, y se estima que se va a lanzar en unos meses la primera de estas subnets con este tipo de máquinas virtuales, y a lo que se apunta es que pueda procesar 100.000 transacciones por segundo. Y esto corre en paralelo a la C-Chain y en paralelo a otras subnets. Entonces, es muy flexible digamos, en cuanto a qué se puede desarrollar, cómo se puede desarrollar, y así como tenemos hoy en día muchas subnets que son IBM, que usan la máquina virtual de Ethereum, el día de mañana vamos a empezar a ver otras máquinas virtuales, otro tipo de aplicaciones optimizadas para distintos casos de uso. Lo mismo, optimizaciones de la IBM. Ayer había uno de los cursos de la academia, se trata sobre eso, de cómo personalizar la IBM, y esto se consigue gracias a las subnets, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer en Avalanche que no se pueden hacer en Ethereum. O sea, no es que Avalanche viene a ofrecer lo mismo que Ethereum, pero más barato, sino que ofrece una paleta mucho más amplia de posibilidades para el desarrollo, y en definitiva de cosas que se pueden construir sobre la blockchain, y de aplicaciones que van a llegar a los usuarios, que muchas están ya funcionales, digamos, de gente que construye aprovechando esta flexibilidad que en otras blockchains no podría desarrollar, ¿no? Así que creo que la flexibilidad es uno de los pilares fundamentales de Avalanche como ecosistema, y de ofrecer a los desarrolladores eso, una infraestructura que no le ponga demasiadas condiciones, ¿no? En cuanto a eso, a qué máquina virtual de utilizar, a, bueno, qué tokenomics, en caso de lanzar una subnet. Por ejemplo, se puede utilizar AVAX como token de gas, o se puede utilizar algún token personalizado, una stablecoin. No hay, digamos, demasiadas limitaciones a la hora de desarrollar, y eso hace que se puedan desarrollar mucha variedad de soluciones bueno, que de otra manera no sería posible, ¿no? Así que, por ejemplo, y bajado eso a casos de uso, ¿no? Bueno, para el usuario, porque eso capaz que le estoy hablando más a quienes construyen en blockchain, pero no tanto al usuario, ¿no? Y para el usuario, ¿qué significa esto? Y significa, por ejemplo, que hoy en día tenemos en una subnet de Avalanche, hay por ejemplo, un exchange, se llama Dexalot, y es una de las subnets hoy en día con mayor actividad. Es un exchange descentralizado que funciona totalmente on-chain, totalmente transparente. Bueno, en base a smart contracts opera, pero la diferencia que tiene quizás con los exchanges a los que estamos habituados, como un Uniswap o un Trigger Show para quien está habituado al ecosistema de Avalanche, es que este exchange funciona con un libro central de órdenes límite. O sea, funciona igual que Binance, por ejemplo, pero no funciona en un servidor cerrado de una empresa, sino que funciona en una blockchain, en una subnet. Y uno puede, desde la C-Chain, desde la cadena C de Avalanche, bueno, operar
depositar en una smart contract y operar en este exchange con libro de órdenes, como si lo hiciera en Binance, pero en un entorno descentralizado, ¿no? Con la transparencia, con la seguridad que ello implica y con la seguridad de, bueno, que los fondos no van a ser utilizados como ocurrieron en algunos exchanges hace un par de años para Ah, otros fines que los que uno deseaba, ¿no? Entonces, sí. eso se refleja en casos de uso muy concretos que permite la infraestructura y que no podrían ser posibles en otro ecosistema, ¿no? ¿Cómo se llama este exchange, Leandro? ¿Me puede repetir el Dexalot. nombre? Dexalot. Para Te lo dejar también explico el como un enlace. caso. Hay otro, por ejemplo, Hubble Exchange, como el telescopio, que es un exchange, también funciona en una blockchain, en una subnet, y es un exchange de perpetuals. También funciona con libro de órdenes, pero se operan a futuros, digamos. Eh, es muy interesante también ese caso. La verdad que el ecosistema creció muchísimo y, y todo ese tipo de cosas lo que tiene interesante, y los traigo a colación, es eso, ¿no? Que uno no podría construir un exchange de esas características ni en Ethereum, ni en una L2 de Ethereum, ni en la C-Chain de Avalanche, porque no tiene, bueno, los costos de transacción, si bien son baratos en la C-Chain de Avalanche, no son lo suficientemente baratos como para la transaccionabilidad que se necesita. Y en otras cadenas no está el tiempo de finalidad tan rápido que permite que un libro de órdenes se pueda emparejar en tiempo real y que las transacciones sean seguras, bueno, que no haya problemas en cuanto a la ejecución de todas las transacciones, ¿no? Así Claro. que son casos muy, muy interesantes como para compartir, ¿no? Sí, súper bien. De hecho, estoy echándole un vistazo aquí a Dexalot. Les voy a dejar el enlace como un ejemplo para que puedan ver cómo tal una de las aplicaciones prácticas, ¿no? De una DApp, vamos, que está construida Ujú. en Avalanche. Y pues es importante que menciones esto de que el uso que se esté dando a estas dApps o estos servicios financieros descentralizados son muy, muy importantes porque eso también minimiza el riesgo de que tengamos un supercolapso financiero en el futuro, ¿no? Como lo que ocurrió en 2022 con FTX, por ejemplo, Tal cual. y que justamente pasó eso, que era un exchange centralizado que usó los recursos de la gente que depositaba ahí su capital, pues básicamente para apalancarse y especular con los activos. Entonces, cuando el precio no llegó, o más bien se regresó a niveles donde básicamente perdieron, ¿no? Esa apuesta que tenían, ¿no? En su especulación, pues se perdieron esos fondos. Tal Entonces, cual. el hecho de usar pues, herramientas descentralizadas minimiza eso, porque al ser construidas sobre la blockchain, pues todo es transparente. Entonces, tú puedes saber que los recursos que están diciendo que tienen realmente estén ahí, que estén bloqueados, que no lo estén usando para otra cosa. Y en el momento en el que algo esté haciéndose de manera indebida, pues se van a dar cuenta, ¿no? Va a ser muy evidente y hay muchos controles, mucho más, ¿no? Esa transparencia es como, para mí es como tener una institución financiera eh, que puedas ver a través de un cristal, ¿no? Tal Saberle cual. las entrañas. Y es algo impensable hoy en día con bancos, por ejemplo, con cualquier institución financiera que se te ocurra hoy tradicional. Eso es impensable, ¿no? O sea, tienen pues, cierta visibilidad de, por ejemplo, sus estados financieros, sus balances y hasta ahí, pero ya si tú te quieres meter más adentro de, oye, ¿y en qué estás usando los recursos que tú estás captando del público en general? ¿Cómo estás usando esto? Y qué movimiento estás haciendo. Todo eso, pues no es transparente, no es posible verlo. Y Ujú. en cambio, en el ecosistema Web3 lo podemos hacer, ¿no? Entonces, eso es algo que viene a innovar DeFi justamente, ¿no? Y es algo que me parece muy, muy importante recalcar, que a lo mejor la gente todavía no tiene claro, pero es muy importante. Totalmente. Por eso lo traía a colación porque me parece, bueno, también muy interesante como para que todos tomemos conciencia, ¿no? De eso, porque el caso que traías, que mencionabas, el de FTX, en definitiva funcionaba como un banco, y el hecho de que sus negociaciones eran con activos digitales, con criptomonedas, no lo hacía demasiado distinto a un banco tradicional.
y ese tipo de mala praxis en la gestión, de gestiones, digamos, fraudulentas o ese tipo de, digamos, de desmanejos a los que da lugar ese tipo de operaciones, justamente en el mundo descentralizado, realmente no pueden ocurrir, ¿no? O sea, nadie podría, por ejemplo, tomar los fondos de los usuarios de Dexalot o de Hubble Exchange o de Uniswap, por ejemplo, o de cualquier otro protocolo de estas características, tomarlos y destinarlos a otros fines, ¿no? Y si hubiera alguna brecha en los smart contracts que permitiera algo por el estilo, se enteraría todo el mundo al instante. Y siempre en el caso de bancos o de exchanges centralizados, siempre las auditorías son del pasado, ¿no? Entonces, bueno, es una diferencia fundamental esa. Te enteras ya cuando tu dinero ya se esfumó, Tal ¿no? cual. Prácticamente. Tal cual. Sí, totalmente. Entonces, bueno, les comento, aprovecho para comentarles pues que pueden dejarnos sus preguntas, sus comentarios aquí en la casilla de comentarios para las personas que nos estén acompañando en vivo, cualquier duda que tengan aquí de Avalanche con Leandro, para aprovechar que está aquí con nosotros. Adelante. Y bueno, ya antes de concluir la sesión, a reserva de que nos lleguen algunas preguntas, yo quisiera que nos dieras una visión un poquito más de mediano o largo plazo con respecto a Avalanche, o sea, que nos des un poquito más de vista hacia adelante, ¿no? ¿Qué traen en el pipeline? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué tienen en el roadmap para los próximos años? ¿Qué podemos esperar, ¿no? De Avalanche de aquí a, por ejemplo, a 2026, 2027, por ahí. Buenísimo. Bueno, creo que este año va a ser clave en el cumplimiento de esa visión, digamos, de largo plazo de Avalanche, que arrancó ya en el 2020 y que hoy, por ejemplo, hoy es como decíamos, es un hito en cuanto a que hoy finalmente está disponible esta interoperabilidad entre cadenas, que era parte del diseño original y bueno, y todavía no era una realidad, hoy lo es. Y, y así como eso, bueno, creo que los hitos más importantes que vienen a futuro, muchos de ellos están bastante cerca, están este año, eh, en términos de tiempo de desarrollo. Y uno de ellos, creo que la pieza fundamental que todavía nos falta, así como la que se concretó hoy, era fundamental, era una pieza enorme que todavía estaba faltante en el ecosistema. La otra gran pieza es la posibilidad de de que estas subnets que se pueden crear, que se pueden lanzar dentro del ecosistema, hoy en día no son, eh, no son, digamos, permissionless, no son no permisionadas, no hay una palabra en español para decir eso, pero, este, No, creo pero que en no. cuanto a su set de validadores. Cuando hablábamos de la red primaria de Avalanche, eh, comenté que cualquiera puede ser validador de la red primaria de Avalanche y sin pedirle permiso a nadie puede sumarse a estos casi 2000 que hoy están hoy validando la red. Puede sumarse cualquiera sin pedirle permiso a nadie, sin ningún tipo de autorización. En las subnets esto todavía no sucede y Ok. las subnets que hoy hay operativas, si bien son muchas, todas comparten esta limitación de que tienen un set de validadores digamos, limitado con una whitelist. O sea, con una lista que da permisos para ser validador Sí, la lista de una de blanca, estas ¿no? redes. Tal cual. Eh, y esto es súper útil para algunos casos de uso, por ejemplo, para casos de uso de gaming, por ejemplo, hay muchos estudios de videojuegos desarrollando en base a esta infraestructura, eh, porque es muy útil para eso. Y realmente para ese tipo de aplicaciones no requieren un set de validadores, de miles de validadores, porque simplemente es una blockchain que está destinada digamos, a tokenizar determinados elementos de un videojuego y se conecta con el resto del ecosistema de Avalanche y con eso ya tiene un nivel de descentralización suficiente. Pueden correr algunos nodos el propio equipo, algunos nodos la comunidad y con eso es una seguridad razonable para ese tipo de usos. Para otros casos de usos no es lo más apropiado. Por ejemplo, sí lo es para casos de uso institucionales, en los cuales
Por ejemplo, hay casos de uso del Citibank, de JP Morgan, que están construyendo sobre Avalanche y están tokenizando activos, generando activos financieros, ¿no? Me refiero, como acciones, como fondos comunes de inversión y ese tipo de cosas. Y allí lo que necesitan es justamente una blockchain permisionada, porque no pueden, por cuestiones regulatorias, normativas, operar de esa manera en una blockchain pública, ¿no? Necesitan, bueno, dar cumplimiento a normas de compliance y demás, en las cuales necesitan ese tipo de entorno permisionado en cuanto a quiénes son los validadores, incluso dónde están ubicados geográficamente, en qué jurisdicción y demás. Así que para ese tipo de casos de usos es súper útil la infraestructura de Subnet que hoy está disponible, pero para otros no, es limitada. Y para otros casos de uso uno querría que pueda haber cientos o miles de validadores en una subnet, que sea de propósito general, para aplicaciones de DeFi, para aplicaciones, bueno, que requieran ese alto nivel de descentralización, ¿no? Y bueno, eso todavía no está disponible, pero está bastante cerca. Y es una de las grandes cosas que todavía hoy están faltantes, ¿no? En el ecosistema. Así que estamos todos ansiosos por llegar a ese punto en el cual ya tenemos la interoperabilidad y bueno, sumar esta posibilidad de el día de mañana, por ejemplo, que se pueda lanzar una de estas hyperchains que te decía, que pueden procesar 100.000 transacciones por segundo y que puedan tener un set de validadores de 200, 500, 1000, 1500 o los que sean que se quieran sumar, y de manera también abierta y no permisionada como se hace en la red primaria, que se pueda hacer en estas subnets, ¿no? Esa es como la visión final en la cual, bueno, vamos a tener toda la infraestructura para la cual se diseñó Avalanche totalmente funcional, ¿no? Y, y, creo que si pensamos en ese largo plazo de que hablábamos de pensar en varios años hacia adelante, creo que vamos a tener un ecosistema de cientos o miles, quizás, si todo va bien, de blockchains interconectadas en este gran ecosistema. A eso apuntamos. La verdad que hay mucho interés de gente para construir todo tipo de aplicaciones. Eh, Hay un montón ya desplegadas, pero hay mucho interés en construir nuevas cosas, nuevas soluciones. Y el objetivo de Avalanche es ser esa infraestructura que pueda permitirle, en definitiva, el lema de Avalanche es que busca la tokenización de los activos del mundo, ¿no? Que todos los activos se puedan, en definitiva, tokenizar, representar en tokens en estas blockchains y transaccionar de manera transparente, de manera segura, de manera descentralizada, de manera autocustodia y demás. Y, y bueno, para eso hace falta una infraestructura que pueda soportar semejante nivel de demanda, ¿no? Y, y bueno, hacia eso se apunta, eso es lo que se está construyendo. Es un desafío grande desde lo técnico, pero bueno, creo que es una de las, Avalanche es una de las blockchains, sin desmerecer a otros ecosistemas que son súper interesantes dentro del espacio de blockchain, pero Avalanche, bueno, tiene estas características que la hacen muy única, que la distinguen de otros y que ofrece un diferencial bueno, que hace que tenga sentido, ¿no? De decir, bueno, de seguir construyendo esto. Así que bueno, para ahí apuntamos. Excelente. Claro, y de hecho, pues sí, yo considero que lo han hecho bastante bien. Prueba de ello es que no nada más han sobrevivido el bear market, sino que siguen construyendo, siguen creciendo y con un interés cada vez mayor no nada más de desarrolladores, sino también de empresas, ¿no? Pues de nombres de renombre, ¿no? En la industria, valga la redundancia. O sea, gente, si nos puedes compartir un par de empresas o sea, corporaciones que estén construyendo o que estén adoptando Avalanche, yo creo que estaría interesante para que la gente se dé una idea de cómo es que se está adoptando esto ya de manera, digamos, sin que nos demos cuenta, ¿no? Porque muchas veces, y así nos va a pasar, yo creo, con el cripto, así como fue con el Internet, pues muchas veces vamos a estar usando Web3, vamos a estar usando DeFi sin darnos cuenta, o sea, va a ser muy transparente en muchas ocasiones, porque vamos a estar utilizando empresas que hoy en día usamos, pero ellos ya habrán adoptado esas tecnologías. Tal Entonces, cual.
si nos puedes compartir un par más, así como para que nos den una idea de para dónde va esto. Sí, totalmente. Bueno, creo que ese es el objetivo, ¿no? Que en definitiva, cuando lleguemos a ese gran objetivo de tokenización masiva, va a ser cuando todos usemos blockchain sin saber quizás que estamos usando blockchain, ¿no? Y que accedamos a estos beneficios de transparencia y demás, pero sin tener, bueno, todas las fricciones con las que hoy estamos lidiando, ¿no? Sí, Por estar tan temprano en el desarrollo de la tecnología. Y en cuanto a nombres, si hablamos, por ejemplo, del sector financiero, bueno, ya les mencioné Citibank, que es probablemente el banco más grande del mundo, el banco de inversión más grande del mundo, que es JP Morgan, todos ellos están construyendo en Avalanche, ya lo están haciendo. KKR, por ejemplo, tiene el fondo de pensiones, perdón, el fondo de salud, fondo de activos financieros vinculados al sector de salud más grande de Estados Unidos, está tokenizado en Avalanche. Deloitte tiene una aplicación construida en Avalanche para hacer lo que es la gestión de los recursos del Estado norteamericano para atender a emergencias naturales, por ejemplo, cuando hay un incendio, un huracán, una inundación, bueno, toda la gestión tanto de la emergencia como de los paliativos para responder a ese tipo de emergencias. Y toda la gestión económica es súper engorrosa a nivel de gestión administrativa y llevaba normalmente años en conciliarse todos los gastos y todos digamos, pensemos en gastos de movilidad de personal, de combustible, de recursos de todo tipo para atender una emergencia de esas características que se hace de manera urgente y luego ujú, conciliar todos esos gastos llevaba años realmente. sí, Creo que el caso de Katrina, del huracán Katrina, se terminó conciliando, creo que hace un par de años, se terminaron de cerrar esos libros, llevó un montón de tiempo porque son procesos muy, muy ineficientes y ahora todo eso lo llevan en blockchain, en Avalanche, y es un caso re interesante como para decir, bueno, que sale de lo usual, ¿no? Eh, hay casos de aplicaciones, por ejemplo, bueno, cuando hablamos de gaming, hay estudios de los más grandes del mundo como GRI, para quien conoce, son titulares, por ejemplo, de propiedad intelectual como Final Fantasy, o bueno, ese tipo de títulos muy, muy, muy grandes a nivel de lo que es esa industria, que por sí es muy grande, que está también construyendo en subnets en Avalanche. Hay casos, por ejemplo, de programas de fidelización, y esto les doy un poquito de contexto, los programas de fidelización a los que estamos acostumbrados en Occidente, de fidelización de comercios, ¿no? Estoy hablando de supermercados, pensemos, o de los puntos que uno suma cuando consumen algún comercio. Nosotros estamos acostumbrados a que son muy de cada comercio. En Asia hay programas de fidelización que concentran a la gran mayoría de los comercios en un mismo programa y, y hay, por ejemplo, uno de estas empresas que gestiona estos programas de fidelización en Japón, que tiene a más de la mitad de la población de Japón dentro de su programa de fidelización. Así de grandes son. Y wow, esto lo tokenizaron en una subnet de Avalanche, justamente para darle más flexibilidad a las dinámicas que se pueden hacer con esos puntos, ¿no? Están aplicando gamificación de eso, están aplicando, bueno, interoperabilidad mucho más sencilla a nivel bueno, qué puede hacer la gente con esos puntos en los cientos de miles de comercios que están adheridos. Eh, lo mismo pasa hay una empresa similar en Corea que también tiene como 40% de la población coreana está dentro de ese programa y también están utilizando Avalanche para eso. Eh, la verdad que es como súper amplio todo lo que se está construyendo. A nivel de DeFi, para quien les interese eso, a mí es probablemente el sector que más me gusta de blockchain, las finanzas descentralizadas y la variedad de protocolos de finanzas descentralizadas que hay en este caso en el ecosistema Avalanche es alucinante. Por ejemplo, hay un protocolo que que lo que lanzó son productos de finanzas estructuradas en ok, blockchain. Cosa que yo nunca había visto en blockchain. Sí es muy propio de las finanzas tradicionales, que uno puede acceder a través de un broker, pero no en blockchain, ¿no? Entonces, la verdad que hay un montón como para investigar. Les recomiendo, bueno,
que nos sigan en las redes también, que sigan la cuenta de Avalanche en español, por ejemplo, en Twitter, en X, y allí siempre estamos publicando novedades y compartiendo noticias. Bueno, la verdad De que finanzas estructuradas, Leandro, es, o sea, como un portafolio de inversiones que le crean a una persona, o cómo funciona eso. no, mira, te comento como brevemente lo que hacen en este caso, los primeros productos que sacaron están operando por ejemplo, con TraderShow, que es un exchange descentralizado, y uno está acostumbrado a que cuando provee liquidez, por ejemplo, en estos exchanges, que son Automated Market Makers, son AMMs, y uno provee un par de activos, ¿no? Puede ser, no sé, AVAX y USDC, por ejemplo. Ujú. Y esa liquidez que proveen unos usuarios, bueno, es lo que permite que otros usuarios puedan hacer los intercambios de estos dos activos, ¿no? Ok. Y cuando uno hace eso de manera directa en el exchange, uno está sujeto a lo que es, bueno, la volatilidad de estos dos activos. A veces, bueno, esa volatilidad puede hacer que en lugar de obtener beneficios por haber hecho eso y por las comisiones que el protocolo paga a quienes proveen liquidez, bueno, hasta uno puede correr riesgo hasta de perder dinero, ¿no? Ujú. Y lo que hace el protocolo este de finanzas estructuradas es dividir el riesgo y genera, por ejemplo, en un pool que puede ser AVAX y USDC, por ejemplo, uno puede invertir en un tramo que es de renta fija o en un tramo que es de renta variable. Y digamos, ese riesgo, esa volatilidad a la que está sujeto quienes proveen liquidez en ese pool, se divide en esos dos tramos. Entonces, por ejemplo, ante el supuesto de que estos tokens se valoricen mucho, por ejemplo, y generen muchos fees, muchos retornos a través de fees, lo Ujú. que va a pasar es que a quien entró en el tramo de renta fija va a recibir en el cumplimiento del plazo que marca ese volt, ese depósito, va a recibir el porcentaje que se le ofreció al inicio, ¿no? A la Ok, apertura, que puede ser, no sé, un 10%, no sé, en AVAX, por ejemplo. Y no va a recibir más de eso, por más que se haya volado los precios, va a recibir ese rendimiento y punto. ujú. Y todo el resto del beneficio va a ir a parar a quienes entraron en el tramo variable. Ok, Y la contrapartida de eso es que, por ejemplo, si hubiera pérdidas, toda esa volatilidad, ese riesgo, lo van a absorber primero quienes entraron en el tramo variable y se va a claro, mantener, el de renta fija se va a mantener en ese 10% que le ofrecieron. Salvo que haya una caída catastrófica con la cual todo lo que aportaron los del tramo variable no sea suficiente y ahí sí puede verse afectado el del tramo fijo, ¿no? Y eso claro. es algo muy típico de las finanzas tradicionales, en las cuales uno puede invertir, por ejemplo, en un pool de acciones, por ejemplo, y le Ujú. ofrecen, no sé, 10% de rentabilidad de acá a un año. Y si sube más, bueno, la diferencia se la lleva el broker, y Ujú. si subió menos, te pagan igualmente el 10%, ¿no? De acuerdo a las condiciones del producto estructurado. Y esto la verdad que es muy, muy innovador en DeFi y permite que quizás quienes tengan más apetito de riesgo, bueno, tienen una posibilidad de retornos mucho más alta, con mucho más riesgo, y quienes Claro, tienen menos apetito de riesgo, bueno, pues tienen alternativas de inversión de muchísimo más bajo riesgo, ¿no? En ese tipo de dinámica financiera. Así que me parece que se está ampliando cada vez más la oferta digamos, de servicios financieros en DeFi que no estábamos acostumbrados a ver hace un tiempo. Y hoy la verdad que es mucho más rica, mucho más amplia, ¿no? claro. La oferta que hay. Cada vez más, cada vez va creciendo la cantidad de productos que se ofrecen y como bien mencionas, o sea, esto crece muy rápido y a mí me encanta también DeFi porque nos da una, o sea, a las
personas que están creando en este ecosistema les da la posibilidad de crear productos que hasta la fecha no existían. O sea, que hoy en día no existen en las finanzas tradicionales porque no eran viables, o sea, porque la tecnología no lo permitía o porque las empresas no tienen incentivos para llevarlo a cabo, etcétera. Entonces, se van a abrir un montón de aplicaciones prácticas que nos van a beneficiar a todos los usuarios como tal, ¿no? Entonces, está muy interesante todo esto que nos comentas, Leandro. Y bueno, pues hay una pregunta ahí con respecto a lo de del precio, porque, o sea, a pesar de que comentamos que, que lo de los toques del precio, el valor de AVAX, bueno, pues sí, sabemos que es un activo que tiene un gran potencial de apreciación, ¿no? En el mediano o largo plazo. No, realmente no podríamos decirte compra ahorita o espérate 2 semanas y va a bajar 30%, o sea, es algo que nadie sabe, ¿no? Entonces, En eso pero sí que bueno, no sé, ¿tú no los cómo ves, podemos Leandro? ayudar. Que le meta todo full 10, Olin. 100x de apalancamiento, ¿cómo ves? ¿De una vez o qué? Bueno, en ese sentido sí, la verdad que sobre precio no les puedo dar recomendaciones. Primero porque además, bueno, como me presentaste en la introducción, bueno, yo estoy trabajando dentro del ecosistema, soy parte del staff de Avalabs y cualquier cosa que yo diga, bueno, puede ser, digamos, indicada como nada, una recomendación de inversión que no corresponde, ¿no? Claro. Sí les puedo dar, bueno, toda esta información de la que hablamos hoy y mucha más si me quieren contactar, incluso eh, en el grupo de Avalanche Telegram o directamente enviarme un mensaje y les puedo compartir mucha información, pero nunca meterme en temas de precio que es un terreno pantanoso. Ya sea para decir que si creo que va a subir o que va a bajar, es para problemas, ¿no? Cada uno Claro, tiene claro, yo nada más su les formato. comento, digo, a mí tampoco me gusta así como dar, porque realmente no hacemos recomendaciones de inversión, ¿no? No tenemos esa facultad. Sin embargo, pues nada más, pues yo les diría, sigan investigando, vean cuál ha sido el comportamiento histórico de este activo, ¿no? De AVAX en específico, cómo se ha ido comportando y bueno, pues investiguen, métanse a fondo a ver cómo está, cómo es el ecosistema, qué se está construyendo y pues tomen sus propias decisiones, ¿no? Con su lana. No, yo lo que comentaba hace rato es, sí tengo inversión en AVAX porque me parece que tiene un gran potencial. Es una de las criptos que yo holdeo desde hace varios años, de hecho desde el anterior bull market, ¿no? Entonces, pues en lo personal me gusta mucho, por eso también invité a Leandro para que me diera a mí y a todos ustedes una visión más completa, más profunda de lo que se está haciendo en Avalanche para las personas que estén interesadas en este ecosistema y también para quienes no lo conozcan, ¿no? Y puedan comenzar a aprender al respecto y adentrarse a todo este ecosistema que está muy padre. ¿Algo que quieras comentar adicional, Leandro, antes de despedirnos por esta ocasión? No, bueno, la verdad que estas charlas a mí me gustan mucho y bueno, sobre todo con alguien tan amable como es tu caso y tan interesante en el feedback que se da a lo largo de la charla. Podríamos seguir charlando durante horas sobre Sí, todo esto, pero bueno, en algún momento hay que cerrarla, así que simplemente agradecerte por la invitación, por el espacio y agradecer a toda tu audiencia, a quienes nos escucharon, a quienes nos escuchen luego asincrónicamente, por el tiempo que la verdad que siempre hay que agradecerlo y espero haber aportado valor a quienes nos escucharon, aportado conocimiento que les sirva, ya sea para el análisis a fines de lo que hablábamos recién o para su uso del ecosistema, para conocerlo simplemente, que siempre aprender es un valor mucho más grande que el económico. Y, y nada, y quedo a disposición tanto para quienes nos escuchan, si quedaron dudas, si luego se les ocurre alguna pregunta que no hayan tenido la oportunidad de hacer hoy, siempre mis canales están abiertos para, para, para que me contacten y para tratar de resolverlas. Si no tengo yo las respuestas, ayudarlos a buscarlas. Y, y bueno, y a ti, la verdad que simplemente agradecerte y ponerme a disposición para volver cuando gustes y continuar conversando.
Excelente, Leandro. Muchas gracias también a ti por el tiempo, por toda la información que nos proporcionas. Y bueno, pues ahí está su handle en X, en Leandro84D, lo pueden seguir en X. Y también sigan las redes sociales ahí de Avalanche, en Twitter, ahora X también. Tienen una comunidad en español, también tienen un grupo en Telegram en español. En fin, pues es cuestión de pues que se metan y no, si Ujú. realmente les interesa este tema pues métanse y aprendan, ¿no? Y van a ver que este universo es bien interesante, muy padre, y por eso es que estamos metidos en esto desde hace varios años y vamos a seguir aquí dándole y aprendiendo juntos. Entonces, bueno, pues te agradezco nuevamente, Leandro. Excelente noche, tarde a todos. Gracias por acompañarnos y a quienes nos estén escuchando, viendo posteriormente, pues les agradezco también y les recuerdo a todos que en la descripción vamos a dejar los enlaces de lo que comentamos hoy para que puedan adentrarse y seguir aprendiendo. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias a todos. Muchas Excelente, gracias. muy amable. Gracias, Leandro. Nos vemos pronto. Adiós. Hasta luego.